Voy a poner ya la presentación. Bueno, pues damos paso, empezamos la sesión. Me presentaré, creo que algunos ya me conoceréis, mi nombre es Guillermo Pardo y soy consultor técnico y de asesoramiento en la oficina Celerapime de Zaragoza. Hoy la presentación va a tratar de, bueno, pues lo que hacemos en otras sesiones, hablar del kit digital para las pymes y de posicionamiento SEO. En este caso, la sesión en la parte de posicionamiento SEO la impartirá Jorge Trías, que es experto en SEO en O10 Media, que es un partner de IDEA. La agenda, pues bueno, primero presentaremos lo que es la oficina Celerapime, IDEA, luego en qué consiste el kit digital, la presentación de posicionamiento SEO, donde pasaré o daré paso a Jorge, y luego tendremos, como siempre, un turno de preguntas. ¿Quiénes somos? Pues bueno, el Clúster IDEA, en este caso, es una asociación para la investigación, desarrollo e innovación de Aragón, ¿vale? Y en concreto, pues bueno, fue elegida en agosto del 2021, fue elegida como oficina Celerapime en la parte de Aragón. Es un clúster que lo que hace es integrar a las empresas e instituciones aragonesas para la innovación en procesos, productos, para impulsar proyectos colaborativos, atención a las TIC, formaciones para grandes empresas, etc. ¿Qué es la oficina Celerapime? Diría en este caso. Pues lo que ofrecemos es un apoyo técnico a lo que son las pymes, ¿vale? Que bueno, pues quieren resolver sus dudas pues en su transformación digital. Entonces nosotros pues lo que hacemos es apoyar a estas pymes en su proceso de digitalización, fomentar las relaciones entre pues, lo que son las pymes y posibles partners en soluciones digitales. Ponemos en marcha iniciativas para mejorar, fomentar la innovación y también informamos de presentes y futuras ayudas que se puedan publicar, tanto en este caso Red.es, pero también colaboramos con oficinas como la INAEM, instituciones como INAEM o Gobierno de Aragón para también impulsar conjuntamente con Celerapime pues otras ayudas o otras subvenciones. ¿Qué coste tiene nuestra oficina? Ninguno. Somos gratuitos, asesoramos gratuitamente a las pymes. También damos apoyo a partners, a agentes digitalizadores en este caso, para pues, bueno, hacer sesiones informativas como la de hoy y explicar soluciones que existen en el mercado. Estamos financiados por fondos FEDER de la Unión Europea, ¿vale? Y recientemente salió la convocatoria, bueno, en diciembre salieron las bases reguladoras del kit digital. Y el día 15 ya se abrió la inscripción de la primera convocatoria para pymes de entre 10 y 49 empleados. Es un programa, bueno, pues dirigido a ayudar en la digitalización a pymes y autónomos con este tipo de subvención desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Nosotros, bueno, o lo que es Red.es, y en este caso Celerapime, pues bueno, pues acompaña en esta transformación digital de las empresas, ¿vale? Para mejorar su negocio. Estas ayudas las han llamado bono digital, ¿vale? Para que nos entendamos todos, y permiten, pues bueno, acceder a un gran catálogo, en este caso son 10 capítulos el catálogo, ¿vale? De diferentes soluciones digitales. Y bueno, en este caso son los agentes digitalizadores que están adheridos como agentes, como tal en Red.es, los que ofrecerán y harán estos servicios o venderán sus productos.
¿Qué se entiende por agente? Pues bueno, los agentes adheridos serán los únicos, como he dicho, en poder ofrecer y ser beneficiarios o cobrar a través del bono digital de las soluciones que reciban los beneficiarios. Em, en este caso se formalizarán una serie de acuerdos, ¿vale? Por cada, por cada categoría del catálogo se firmarán unos acuerdos para la implementación de la solución digital. ¿Qué requisitos? Pues actualmente en la primera convocatoria es estar entre 10 y 50 o 49, 10 y 49 empleados. Esto lo que hacen es una media de las altas del tiempo que han estado en la empresa en el año 2021, en el ejercicio 2021, se hace una media y ahí se calcula pues, el número de empleados que ha tenido la empresa. Esto lo podéis solicitar en vuestro asesor laboral, ¿vale? Que tiene que tener el dato a través de los cálculos con las nóminas o con los TC1 o TC2. Tiene que tener una antigüedad mínima de 6 meses la empresa, no estar considerada en crisis, por supuesto, y estar al corriente de todos los pagos en lo que es la EAT, Hacienda y la Seguridad Social. Bueno, y luego hay una serie también de requisitos de no superar el límite de ayudas y de no ser agente digitalizador. En el segmento de 10 a 49 empleados, el importe del bono va a ser de hasta 12.000 euros, ¿vale? Y luego en cada una de las categorías, pues bueno, digamos que se reparte estos hasta 12.000 euros en las diferentes categorías de un máximo por categoría. Es una subvención directa, no competitiva y es a fondo perdido. En este caso nos vamos a centrar en las categorías tecnológicas. Bueno, estas son todas las categorías, pero bueno, nos vamos a centrar, al ser un tema de posicionamiento SEO, en lo que son los sitios web y comercio electrónico, que es a lo que va dirigido esta sesión. Los importes, pues en este caso, tanto para el segmento 1 como 2 y 3, segmento 2 y 3 ya sabemos que será a posteriori, son de 2.000 euros máximo. Y también para el tema del comercio electrónico, lo mismo, tanto el segmento 1, 2 y 3 será de 2.000 euros máximo. ¿Qué son susceptibles de ellas ayudas? Pues bueno, lo que son soluciones que sean completamente nuevas y cumplir todos los requisitos mínimos de la categoría y que la solución sustituida no cumpliera alguno de esos requisitos mínimos que se marcan en el catálogo. Es el anexo 4, ahí lo indica todo, los requisitos mínimos en el catálogo, en el anexo 4 de la convocatoria, de las bases. ¿Qué no son susceptibles? Pues bueno, pues updates, mejoras de versión, actualizaciones de versión de software. Es decir, aquí, por ejemplo, no estaría cubierto el pasar de una versión a otra, pero cuando entiendo que cuando se cambie de una solución obsoleta que ya no tiene, no existe y hay que implementar o instalar una nueva solución, aunque tenga el mismo nombre, entendemos que sí que estaría cubierto, ¿vale? Mejoras funcionales en sitio web y presencia de Internet. Pues aquí tenéis las mejoras, mejora del alcance de aplicación de los servicios y o funcionalidades, mejora en el rendimiento, mejora de la seguridad y protección de equipos y dispositivos, mejora de accesibilidad, mejora de la usabilidad y experiencia del usuario, mejora del interfaz y conexiones entre sistemas, ¿vale? Estas serían las mejoras, lo que considera Red.es Acelera Pyme mejoras en este apartado del catálogo. Y con respecto al comercio electrónico, ¿qué considera mejoras en este caso? Pues el alcance, mejorar el alcance y ampliación de los servicios y funcionalidades existentes, mejorar la seguridad y protección, lo mismo que en el otro, mejorar la accesibilidad, lo mismo que en la web, y mejorar la usabilidad y experiencia del usuario, es decir, que se mejore la forma de comprar, que no haya que saltar de un lado a otro. Bueno.
Y, por supuesto, pues la mejora de interfaz y las conexiones entre sistemas. Plazos. Bueno, plazos y ¿qué es lo que hay que hacer? Pues para poder beneficiarse del bono digital, ser un beneficiario, lo primero que hay que hacer es registrarse en Acelerapyme, ¿vale? .es y completar el test de autodiagnóstico. Una vez que se complete, en este caso, ya lo dije el otro día, se solicitará la ayuda del kit digital, ¿vale? Que será en la inscripción de la primera convocatoria que tenéis en red.es, convocatorias. Y posteriormente, cuando ya se reciba ese bono, ya te hayan aceptado la entrega del bono, que todo está correcto, pues ya se podría consultar el catálogo de soluciones digitales y ponerte en contacto con un agente. Y bueno, por mi parte ya he terminado mi speech, entonces ahora doy paso a Jorge Trías, que es SEO Analyst en O10 Media, ¿vale? Aquí tenéis los datos, Paseo María Agustín, número 20, 50.004 Zaragoza, tenéis el teléfono 976-096515 y su correo electrónico. Entonces, bueno, pues Jorge, yo ya te doy paso. Muy bien. Para que tú ya presentes tu solución. Vale, pues venga, empezamos. Voy a compartir la pantalla lo primero. A ver, un segundito. Vale. Vale. Bueno, lo primero de todo, un poco, ya gracias por la presentación, me llamo Jorge. Como tampoco estaba muy claro el nivel y en principio era de iniciación, quizá alguno ya sepa más y se quede un poco con esas ganas de más. Bueno, ahí tenéis mi correo electrónico, de todas maneras, podéis ponerme alguna consulta si queréis, ¿vale? Empezamos un poco por lo básico, ¿no? ¿Qué es el SEO? ¿Vale? Todo el mundo oye hablar de SEO y muchas veces tiene dudas, incluso mezcla conceptos. Quiero hacer la primera diferenciación con el SEM, evidentemente, que es la parte de pago. Ahí os añado la foto en el lateral para que veáis que todo el mundo ha hecho una búsqueda en Google. Tenéis al principio los primeros resultados, que son los resultados de pago, y luego los resultados orgánicos. Lo llamamos orgánico porque se supone que es gratuito, es decir, que no le vamos a pagar a Google por aparecer, si bien, bueno, ya sabemos que nada es gratis y que lo pagas en trabajo, ¿no? Por así decir, con el SEM, en cuanto tú pagas, apareces en los resultados de búsqueda. Sin embargo, con el orgánico lo pagas con esas horas y con ese trabajo como inversión. Es un poco generalista, ¿no?, poner aquí este cuadro, porque realmente cuando haces una búsqueda en Google intervienen más factores, ¿no?, como son los mapas, que luego lo hablaremos, o como son, por ejemplo, si pones un producto te puede aparecer el shopping, que son los carruseles estos infinitos de productos. En fin, hay diferentes variaciones, pero bueno, hay que generalizar un poco, ¿vale? Luego, bueno, cada empresa pues venderá una cosa y habrá que ver cada caso en concreto, ¿de acuerdo? Pero bueno, quedaros con que los resultados orgánicos de Google es lo que se trabaja con el SEO, es decir, que son los resultados que no tienen la pestañita de Ad añadida y que, por tanto, aunque aparezcan abajo, pues siempre hay mucha lucha pues, por aparecer de los primeros, ¿vale? La eterna pregunta, ¿no? ¿Necesita hacer SEO una pyme? Bueno, yo siempre voy a decir que sí, ¿vale? Siempre pues, se puede analizar. ¿Necesita hacerse una pyme o necesita hacer otras estrategias? Yo siempre digo que lo ideal es combinar las estrategias, ¿vale? El SEO siempre se va a beneficiar de ese aumento en el tráfico de tu web, venga desde donde venga. Entonces, si por ejemplo me dices que tienes un proyecto en el cual estás haciendo muchas redes sociales, ¿por qué no vas a hacer SEO? O por lo menos, ¿por qué no vas a tener una página optimizada para SEO? ¿Vale? Tener en cuenta siempre que el SEO es algo que no es cortoplacista, es decir, que hay que mirar siempre a medio plazo. Es algo que tú vas a empezar hoy, que tu competencia probablemente haya empezado antes, puesto que ya aparece, y que realmente los resultados no van a ser inmediatos, ¿vale? Entonces, cuanto antes empieces, mejor. Antes empezarás a ver resultados. ¿Qué es el objetivo real del SEO? Bueno, quizá cuando tú mejores con el SEO puedas dejar de invertir en AdWords o puedas reducir esa inversión en AdWords, o al final veas cómo en los primeros resultados de búsqueda tienes incluso 3 resultados que son tuyos, lo cual es muy potente. Por eso, bueno, la eterna pregunta de una pyme necesita hacer SEO, mi respuesta es sí,
¿vale? Pues cuanto antes empiece, antes verá resultados y antes empezará a rentabilizar ese tiempo, ¿no? que ha invertido. La estrategia a elegir, ¿no? Un poco. También muchas empresas vais a tener esa duda. ¿Qué elijo? ¿El SEO, el AdWords, las redes sociales? Al final son muchas cosas y tú vas a decir, hombre, no llego a todas, no puedo abarcar todas. Bueno, al final te va a tocar hacer un poco análisis interno, ¿no? Analizar cuáles son tus puntos fuertes. Si es un sector muy visual, quizá las redes sociales te den un plus. Luego vas a tener que analizar la competencia, cómo está la competencia, en fin, muchas cosas. Ahora bien, el SEO o tener una web optimizada para Google y preparada para posicionar no está reñido con ninguna de las otras estrategias. Al contrario, no solamente se beneficia de ellas, sino que además te va a dar resultados, ¿vale? Aquí viene una diapositiva un poco general y realmente no sabía muy bien si ponerla porque parece algo evidente, ¿no? Plantear los objetivos. Todo el mundo va a decir el mismo objetivo. Yo quiero que me llamen, yo quiero vender más, yo quiero tal. Bueno, realmente existen muchos objetivos y aunque el más evidente es que te contacten y que vendas y que factures más, bueno, puede ser que te interese que se inscriban en una newsletter o que te interese hacer bases de datos. En fin, es muy importante ser realista con uno mismo y plantearse tanto los plazos como los objetivos y saber cómo vas a llegar a esos potenciales clientes, ¿no? O sea, vale, pues vendo esto o en qué soy especialmente bueno. Siempre recomiendo a todas las empresas, antes de empezar a posicionar en Internet, que hagan como una especie de autoanálisis de sí mismas y digan, vale, estoy aquí, he llegado aquí, tengo una empresa, vendo más, vendo menos, quiero vender más, evidentemente. ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué quiero transmitir? Porque parece evidente, ¿no? Que todas las empresas sabéis lo que vendéis, pero realmente es una mentira, porque luego cuando entras o ves los panfletos, los flyers, los papeles que redistribuís, realmente no transmitís un mensaje claro. Entonces, muchas veces cuando vas a hacer este inicio en Internet, merece la pena, ¿no? Dar esa pausa y decir, bueno, pues voy a analizar un poco qué quiero transmitir realmente, ¿vale? Como decía antes, analiza la competencia. Esto es muy importante. También parece algo evidente, pero muchas veces lo pasamos por alto. Yo no digo de copiar, pero bueno, si alguien está posicionado ahí, no está de más ver cómo lo hace, cómo lo transmite. Al final el SEO, ya os he dicho que es un trabajo a medio plazo que va a incluir muchos soportes, ¿no? Que luego vamos a analizar, pero realmente analizar un poco qué tiene la competencia siempre es interesante. Y sobre todo analizar la competencia te permite conocer contra quién te vas a pelear, ¿no? A la hora de empezar a trabajar. Si resulta que tu sector es muy complejo en Internet, pues tendrás que analizar cómo vas a introducirte tú. Pues, por ejemplo, pongo ejemplos quizá un poco ¿no? Pero si te quieres pelear con Booking, te quieres pelear con Amazon, te quieres pelear con los grandes colosos, bueno, pues quizá tengas que intentar analizar cómo vas a introducirte con el SEO. El SEO tiene esa capacidad y esa versatilidad de buscar esas brechas, ¿no? Esos pequeños nichos, esos huecos en los que quizá la competencia, como es tan grande, ni siquiera le interesa aparecer y a ti te interese. También hay que ser lógico, como decía antes, quizá no te puedas pelear con Booking, pero quizá debas iniciar una estrategia para pelearte en los huecos que deja Booking, ¿de acuerdo? Pues para eso está el SEO, ¿no? Empezar a analizar esas pequeñas brechas donde tú vas a poder posicionarte a nivel orgánico y donde quizá estos grandes colosos no están. Para eso, pues siempre todo trabajo SEO implica una preparación, un análisis tanto por parte de la empresa como por parte luego de los profesionales que os vamos también a orientar, ¿no? Y analizar dónde puedan estar esos huecos, ¿vale? Bueno, me olvidaba antes también analizar y ser crítico con mi actual imagen en Internet. Esto viene un poco en relación a gente que, bueno, quizá tu web o tus creatividades te encantan a ti, pero no te están dando nada, o sea, no te están aportando ningún retorno, ningún beneficio. Bueno, hay que ser un poco crítico también, ¿vale? O sea, hay una parte ahí que implica esa crítica propia de decir, bueno, pues no está funcionando, ¿por qué? O es una web muy vieja o no funciona, en fin, esa parte, ¿de acuerdo? En relación un poco a lo que decía por último, viene este tema. ¿Se puede hacer SEO con cualquier web? Bueno, vienen, por ejemplo, muchos clientes, ¿no? Al final, en el día a día, con webs muy antiguas, con webs que se han hecho ellos o que les han hecho un familiar, un conocido. A priori no tiene por qué ser algo malo. Ya te digo, la respuesta corta es que sí se puede hacer SEO con cualquier web. Y la respuesta un poco más desarrollada es que hay webs que son muy farragosas de trabajar, ¿vale? Tú al final tienes que tener en cuenta que tiene que existir un consenso a la hora de trabajar en Internet entre la parte de tu mensaje que va dirigida
al usuario final, a tu cliente potencial, y ese mensaje que tú vas a tener que adaptar obligatoriamente a las condiciones que te impone Google. ¿De acuerdo? En ese equilibrio es donde nosotros jugamos cada día, ¿vale? Para que bueno, pues lleguemos a conseguir los objetivos, porque claro, de nada te sirve tener una web que te encanta si luego no la ve nadie. Entonces, al final tienes que llegar a ese punto de equilibrio. Entonces, tipos de webs hiperconocidas por todos, pues los conocidos CMS, ¿vale? Que son lo que ahora más o menos se lleva. Principalmente, en mi opinión, y esto ya es opinión mía, es lo que más se lleva por dos cosas principales. Una, porque facilita la gestión a las empresas de cara luego a llevarla a vosotros mismos. Eso está bastante bien. Y luego, sobre todo, pues porque a nivel de precios no tiene nada que ver una con otra. Vamos a ser un poco coherentes, ¿no? Hay gente, bueno, la mayoría de pymes intenta iniciarse en el sector y es lo más normal del mundo. Y no se quiere gastar un dineral en una web o un desarrollo a medida, que sí es cierto que va a aportar ventajas, pero que también va de la mano de otras desventajas, porque no tienes esa gestión fácil para ti a nivel empresa. Bueno, os he escrito ahí los más conocidos. Tenéis WordPress, que también tiene su versión WooCommerce con la tienda, PrestaShop, Magento, que son tiendas. La verdad que Magento es muy potente, se utiliza poquito. Shopify ha entrado con muchísima fuerza. Creo que, si no me equivoco, pagas una cuota mensual y te permite un montón de funcionalidades. Drupal es otro CMS tipo WordPress que ha perdido un poco la batalla en nuestro país. En fin, tenéis muchos. En principio, todos válidos, todos son optimizables para poder trabajar con ellos en SEO y adaptarse a Google. Y luego lo que hay que valorar es lo nuevo o lo viejos que son, lo actualizados y lo potentes que han llegado a ser en su momento, y adaptarlo en base a las condiciones de Google, perdón, que al final pues van cambiando prácticamente constantemente. ¿De acuerdo? Empezamos un poco ya a hablar un poco ya de SEO un poco más en profundidad, ¿de acuerdo? Quiero que entendáis, porque es cierto que va enfocado para pymes, pero bueno, que seas una pyme no implica, no te condiciona dónde vas a vender, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay dos estrategias principales a la hora de trabajar el SEO. Cuando vayáis a contratar o empecéis a trabajar, lo primero que tenéis que pensar es dónde voy a vender tanto mis productos como mis servicios. Es cierto que lo normal es que si tienes una tienda online y vas a vender productos, lo normal es que plantees una estrategia de SEO nacional. SEO nacional, pues porque, bueno, lo normal es que si vendes zapatillas quieras vender en toda España, por ejemplo, o incluso internacional, si quisieras. Sin embargo, si eres una pyme, puede que te interese llevar una estrategia de SEO local, ¿vale? Tendrías esas dos ramificaciones. He querido añadir aquí una acción que a nosotros nos funciona muy bien. Bueno, como al final somos pymes todos y a veces quizá el salto a una estrategia de SEO nacional es complejo y ambicioso, pues bueno, nosotros hemos probado, y la verdad que con bastante éxito, una estrategia híbrida, ¿de acuerdo? Por eso os quiero decir, al final el SEO es algo que es muy moldeable, que se va a adaptar a vuestro negocio y a vuestro modelo de crecimiento. No todas las empresas crecen al mismo ritmo, y va a permitiros ir dando pasos pues, en base a cómo vosotros vayáis expandiéndoos. Esta estrategia híbrida al final consiste en que quizá a ti te interesa, tienes tu foco centro en Zaragoza, pero te interesa ir habilitando o ir abriendo mercado en zonas puntuales. Esto con el SEO se hace muy bien, evidentemente con el AdWords, que es de pago, por supuestísimo también, pero eso tiene un precio añadido que es para Google y a veces pues se os va un poco de precio. Entonces, con el SEO, ¿qué conseguimos? Que poco a poco, conforme vosotros vayáis dando pasos, nosotros vamos a ir generando un contenido para Google diciéndole que, oye, hola, estamos aquí también, ¿de acuerdo? Tennos en cuenta porque hemos llegado y vamos a trabajar aquí y esto es lo que te ofrecemos, ¿vale? Entonces, muy interesante esta estrategia y funciona muy bien, incluso en Madrid, si lo quieres segmentar por Sabadell, en fin, por localidades, o sea, es que funciona bien, ¿vale? Es cierto que esto no tiene una expansión infinita, o sea, no es escalable hasta el infinito, no podrías hacerlo eternamente con todas las ciudades, porque al final es muy complejo y lleva muchos recursos en cuanto a generación de contenido, pero para iniciar esa transición de SEO local a SEO nacional viene muy bien. Vale, seguimos entrando en lo que sería la estrategia de SEO y un poco esta relación, y es para mí lo más importante en una estrategia SEO, ¿vale? Que es la segmentación. Un poco antes os decía que una empresa tiene que saber bien lo que vende, cómo lo vende y analizar la competencia para encontrar esos huecos. Bien, la segmentación no deja de ser eso. Al final, tú para hacer SEO, lo que haces es que tú eliges un servicio que al final tiene una palabra clave, es decir, un concepto con el que tú lo vas a buscar. Digo una palabra clave, cuando digo una palabra clave, que al final es la base del SEO, todo el SEO se gestiona en base a
palabras clave que al final son búsquedas que tú vas a escribir en el buscador. Entonces, segmentar, ¿vale? Significa que tú tienes que contemplar todas esas búsquedas que la gente va a hacer en Google para encontrarte e intentar ofrecer un contenido adaptado a esas búsquedas. Eso es segmentar. Yendo un paso más lejos, os explicaba antes lo que decía del tema de la competencia, es muy importante que tú detectes esos pequeños huecos, esas brechas que deja la competencia y que quizás son muy interesantes para ti. Por eso digo que esta parte, que es quizá previa a meterte a toquetear la web, hacer una web, hacer todo, es quizá la base de todo el trabajo SEO, ¿no? Es el pensamiento hacia adentro de la empresa y estas decisiones, esta toma de decisiones de cómo me van a buscar, cómo quiero que me encuentren y qué palabras son las que me interesan. Evidentemente esto, nosotros tenemos programas para hacerlo, nos ayudamos, vemos volúmenes de búsqueda, tendencias, podemos mirar incluso estacionalidades, ¿de acuerdo? Depende del sector. Pero al final hay una base que es puramente del cliente y de la empresa, ¿vale? La pyme tiene que saber qué vende, cómo lo quiere vender y dónde puede estar su potencial cliente. Y luego, en base a esa base que vosotros nos dais, nosotros perfilamos y depuramos, ¿no? Esos conceptos. Una vez tengamos hecha esta segmentación, aquí ya entramos en harina directamente, directos a la web. Lo más importante para el SEO es trazar una arquitectura web, ¿vale? Si vosotros empezáis un proyecto, nunca dejéis de la mano esto. La arquitectura web es la base para el SEO. Que no os digan lo contrario. Una buena arquitectura web os va a ahorrar quebraderos de cabeza en el futuro y os va a hacer de entrada el mensaje que tú le das a Google de inicio que sea bueno. Cuanto mejor entremos con Google, mejor nos irá en el futuro. ¿De acuerdo? Por supuesto, una web es un elemento vivo igual que la empresa. Entonces, importante, ¿no? ¿Veis esta arquitectura? Tú suponte que haces una arquitectura muy cerrada que no es escalable. Entonces, luego vas a ver que tu empresa crece y que resulta que la web se te ha quedado vieja. No, es que me hicieron la web, es que ya no me sirve. Es error. Una arquitectura tiene que estar preparada para crecer con la empresa. Eso sí que es importante. El SEO, al final, es una ayuda comercial para que la gente y las empresas, o sea, la gente te conozca y tu empresa siga creciendo, pero siempre en la dirección que tú propongas. O sea, no es nada aleatorio. ¿De acuerdo? Bien. Realmente esta parte quizás sí que es un poquito más técnica. Quería introducirla porque al final, como tampoco sé muy bien el nivel, ¿no? Una vez tengamos la segmentación y la arquitectura, entramos directo en el SEO page. Seguro que toda persona que se ha leído algún artículo en internet ha oído hablar del SEO page. Bueno, realmente el SEO page no es otra cosa que el trabajo que vas a hacer dentro de tu página web de SEO, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte que yo indico es como lo básico, lo que tú tienes, con lo que tú arrancas, ¿vale? Pues tú tienes que tener, como pongo ahí, unas etiquetas y unas metaetiquetas. En base a estas metaetiquetas, luego apareces de una manera u otra en el buscador, ¿de acuerdo? Cuando te haces una búsqueda en Google, aparecen los famosos resultados. Es que tampoco quiero entrar en mucho término técnico, los SERP, ¿vale? O sea, aparecen los recuadros donde aparece la información de cada una de las empresas, ¿vale? Bueno, pues estas etiquetas y estas metaetiquetas son las que generan estas cosas. Entonces, bueno, pues hay que cuidarlas mucho, porque al final es el primer impacto que va a tener el cliente contigo. Os pongo las tres principales, si es cierto que hay más, podríamos ir más en profundidad en base a reseñas, que evidentemente son muy interesantes, en base a, en fin, ahora te dejan añadir pequeños fragmentos, en fin. Pero estas son las tres básicas, entonces como vamos a centrarnos un poco en lo básico, la metadescripción en principio no es un valor para el SEO, las otras dos sí, y muy importantes. Importante, y como consejos lo dejo, las URLs, si es un SEO local, no os olvidéis de geolocalizarlas, ¿de acuerdo? Geolocalizarlas me refiero a que si tú vendes en Zaragoza, en la URL a que aparezca la palabra Zaragoza, va a mejorar ese SEO local, ¿vale? Las metas web al final es que tú en el título tienes que poner lo que haces. Pues ¿qué me dedico? Pues vendo zapatillas de Adidas online, por ejemplo, y el nombrecito de la marca. La metadescripción no es un factor determinante para el SEO, en mi opinión, y ya he demostrado prácticamente que Google no lo tiene en cuenta. Digo en mi opinión también porque al final esto es un poco prueba y error y al final Google no te dice a ciencia cierta siempre lo que va a tener en cuenta, ¿vale? Bueno, la metadescripción es algo que importa, ¿vale? Es cierto que ahora Google está haciendo alguna cosa rara y a veces coge lo que le da la gana, pero mi consejo es que siempre lo hagáis. Las metadescripciones importan porque es, como os digo, es el primer vistazo que vais a tener en todo SEO. Vais a poner una palabra clave en Google, os van a aparecer unos resultados y muchas veces vais a leer ese textito que aparece debajo, esa especie de descripción.
Entonces, ¿qué hace? Que una descripción atractiva pues mejora esas ganas que va a tener el cliente, el usuario, de hacer clic en ti y no en otro, ¿vale? Entonces, interesante, ¿no? Tema del sitemap. Bueno, es un mapa del sitio, al final. Es un listado con todo lo que contiene tu web, ¿vale? Importante mandárselo a Google, aunque Google lo va a leer, aunque no se lo mandes. El tema de los encabezados. Bueno, esto luego es importante, lo veremos también si queréis en el pestaña de contenido. Todo el contenido de la web tiene que ir optimizado, tiene que ir adaptado, ¿vale? En cuanto a los valores de HTML5, y Google pues quiere que cada pestaña tenga un H1 y que tú ordenes tu contenido en base a párrafos y demás estructuras, ¿no? Pues que cada párrafo tenga un encabezado, tenga un titulito, etcétera, etcétera, ¿vale? Tema de enlazado interno. Hay que cuidarlo, ¿vale? El enlazado interno, bueno, hay muchos tipos de enlaces. Luego tengo una pestaña dedicada a las estrategias de enlaces, que seguro que muchos habéis recibido impactos para que compréis al final servicios, y os los explicaré después. Pero bueno, así de momento, a grosso modo, hay que cuidar los enlazados internos porque te permite transferir poder, ¿vale? De una página a otra. Es lo que llamamos el típico vaso de naranja, el link juice. Entonces, tú tienes en una página muy potente un vaso de naranja que sería toda tu autoridad, y gracias a los enlaces puedes ir transfiriendo ese poder de una a otra para, al final, manejar dónde quieres establecer el foco en tu web, es decir, qué página va a ser más importante, ¿vale? Pongo por último el nombre de las fotos, los ads, los títulos. Bueno, al final, si tenéis un gestor o una empresa que os lo haga, esto evidentemente lo tiene que hacer. Hay sistemas para que lo hagáis vosotros. Si vosotros queréis trastear vuestra web y tenéis un CMS, hay muchos plugins y muchas guías en Internet, tenéis los famosos Yoast, tenéis los famosos optimizadores de imágenes, que hay tropecientos, en fin. El tema de los encabezados lo vais a tener que hacer a mano sí o sí, y el tema de las meta description, bueno, eso con el Yoast, ¿vale? En fin, quería hablar un poco así de esto a nivel un poco más técnico quizá, pero bueno, espero que os sirva. Contenido. Estaréis hartos de oír que para el SEO el contenido es el rey. Bueno, sí, es cierto. El contenido es el rey. Al final, y volviendo un poco a las primeras diapositivas otra vez, el SEO tiene que ser algo lógico. ¿De acuerdo? El posicionamiento SEO es algo lógico y es lo que Google está cada vez queriendo potenciar más. Tú haces una búsqueda y en base a 3 o 4 palabras que tú pongas te saca una serie de resultados que tienen que acertar al final, o te tiene que resolver la duda, el problema o aportar una solución. Bien, por eso el contenido es el rey. Tú tienes, cuanto más contenido aportes en la web, mejor. ¿Os acordáis al principio que también decía esa lucha, ¿no?, entre lo que tú como empresa quieres comunicar a tus clientes y nosotros quizás luego como profesionales lo que necesitamos para tener contento a Google, ¿no? Va a haber ahí un equilibrio, una lucha de poder, porque, bueno, al final hay que respetar vuestra imagen, hay que respetar lo que queréis transmitir, pero Google tiene unas exigencias, entonces hay que valorar la forma de hacerlo. Pues bueno, yo os pongo una serie de pautas a la hora de hacer un contenido, que al final esto lo podéis hacer y debéis hacerlo cada empresa. O sea, no entiendo, y nos pasa muchísimas veces, y evidentemente al final somos una empresa y hay que dar el servicio, ¿no? Pero no entiendo mucho estas empresas que realmente no quieren o no se ven capacitadas de redactar su propio contenido. Eso no tiene ningún sentido. O sea, ¿quién mejor que vosotros mismos para saber qué queréis transmitir a vuestros clientes? Volvemos a las diapositivas primeros. Es que el SEO tiene que ser algo lógico. O sea, el SEO ni es inmediato, es a medio plazo y encima es que es lógico. O sea, yo no me voy a inventar nada. Oye, ¿a qué me dedico? Yo hago esto. ¿Y cómo lo hago? Lo hago así. Oye, ¿por qué tienes que confiar en mí? Pues mira, tienes que confiar en mí porque por estas cosas. ¿En qué me diferencio? Por esto. Es un contenido lógico. Eso es lo que pide Google. ¿Qué pasa? Que antes, con esto de la densidad de la keyword que os pongo al principio, pues al final hacías un texto adaptado. Esto no es otra cosa más que si tú quieres posicionarte para, qué sé yo, control de plagas, ¿de acuerdo? Control de plagas en Zaragoza, ¿vale? Pues resulta que haces una página y escribes 200 veces control de plagas en Zaragoza. Pues Google dijo, oye, ya está bien. Hacerme textos que tengan sentido, que sean legibles, que tengan un servicio, una utilidad. Entonces, ahí está el equilibrio, ¿vale? Ya no existe ya no sirve esa densidad absoluta de, Dios mío, ¿cuántas veces lo has escrito? Sí que prima en la longitud del contenido, eso sí que lo sigue primando. ¿Por qué? Pues porque al final cuanto más contenido escribas, mejor. Cuanto más contenido escribas, más conceptos introduces en cada una de las hojas. Al final, eso Google lo que hace es que te va a posicionar por más palabras de las que tú crees o más conceptos de los que tú crees, entonces vas a aparecer en más resultados.
como veis, al final vuelve a ser lógico, ¿no? Lo de web, si yo escribo mucho, voy a hablar de más cosas, entonces voy a aportar ese valor, ¿de acuerdo? Y volvemos un poco a lo importante, ¿no? El análisis de las keywords y la buena selección de los temas, que quizás es la parte más complicada y que se basa un poco en los primeros puntos que hemos visto. Hay que conseguir entender cómo me busca el cliente, cómo me tiene que encontrar y buscar tu web, ¿vale? Bueno, en relación un poco a los enlaces, esta diapositiva, yo estoy convencido, y además os lo he añadido porque, bueno, me parece interesante, yo estoy convencido de que todas las empresas hoy en día, más o menos, sean más grandes o más pequeñas, habéis recibido el típico correo de periódicos, prensas, empresas más pequeñas que se encargan de hacer intermediarios para hacer esta estrategia de SEO of Page que se llama, que no es otra que venderos artículos publireportajes, enlaces en blogs, colaboraciones y demás. Bueno, en principio esto nació utilizándose puramente para SEO, era muy, muy potente. Conseguir un enlace en sitios, en prensa deportiva, en prensa del mundo, en el Heraldo, en donde sea, pues venía muy bien. Con el tiempo la gente, como de todo, abusa, pues Google le ha ido quitando poder. Aún así, hoy en día sigue funcionando y es cierto. El problema de esto, y es un poco para lo que quería hacer esta diapositiva, sobre todo, que no os llevéis a engaño, ¿de acuerdo? Que no os llevéis a engaño. Y es lo que quiero dejar claro en la ponencia del SEO. El SEO no es otra cosa que trabajo. O sea, esto que parece un atajo que me van a hacer y que voy a pagar, al final ayuda, pero no te va a solucionar la papeleta, no te va a funcionar, ¿vale? Y sobre todo, importante, que sepáis cómo hay que hacerlo bien, ¿vale? Para hacer un publireportaje en condiciones, lo primero que tienes que preguntar es si el enlace es follow. Follow no significa más que lo que hemos dicho antes de los enlaces del zumito naranja de que te mandan el poder y que lo puedes gestionar. Pues bueno, lo interesante realmente del link building es que te mandaba poder un periódico como El Mundo a tu web chiquitita. Eso era la verdadera parte interesante, que joder, un coloso como El Mundo va a coger y a mi empresa le va a transmitir un poco de su poder. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que me daba un impulso extra. ¿Qué pasó con el tiempo? Que como de todo, como he dicho, se abusa, pues al final dejan de ponerte ese enlace como te lo tienen que poner follow y te lo ponen no follow. Resultado del no follow, que no te transmite poder. Entonces te están vendiendo algo que no te va a funcionar para lo que realmente te interesa de cara al SEO. Sí que te puede interesar hacer un publireportaje para hacer imagen de marca, por supuestísimo que sí, por supuestísimo que sí. Pero, como veis, hay muchas estrategias, tener claro para qué hacéis cada cosa, sobre todo porque estas cosas cuestan dinero y al final entiendo que vais a ir mirando un poco ese gasto, ¿no? Y sobre todo, que no os hagan el artículo ellos y no lo reviséis. ¿Dónde va a ir el enlace? Trabajar en el anchor test. El anchor test es donde va a aplicar el enlace. Esa palabrita que se pone en azul oscuro cuando ponéis el cursor encima. Eso es el anchor test. Pues ese anchor test, lo ideal para que os transmita el poder en condiciones es que tenga la palabra clave que os interesa a vosotros. ¿Vale? En fin, ¿con esto dónde quiero llegar? Pues que al final el link building es una parte importante del SEO. Sí. ¿Es una parte que merece la pena hacer? Sí. ¿Que si no se hace bien no sirve de nada? Por supuesto. Y que la gente muchas veces se aprovecha de ese desconocimiento de la pyme para colocar enlaces no follow en vez de follow. También. Entonces, bueno, cuidado con eso. ¿De acuerdo? Que sepáis lo que es, que sepáis que sirve, que sepáis cómo se hace y que sepáis que se puede hacer bien. Otras formas de conseguir enlaces, bueno, pues si tenéis amigos o conocidos que tienen otras webs o otras empresas, está muy chulo hacer ese intercambio, ¿no? Vosotros escribís en vuestro blog, ellos escriben en el vuestro, es algo completamente natural, no os va a costar dinero, es una manera de hacer link building más casera, pero podéis empezar a hacerlo, ¿vale? Bueno, por último, el tema de la velocidad. La velocidad web lo es todo. En relación a lo que decíamos antes de todas las webs sirven para el SEO, bueno, no todas las webs sirven para el SEO porque se van a encontrar aquí con el primer problema. No todas las webs van a ir rápidas. Entonces, si no van rápidas, al final, ¿te sirve la web para el SEO? Bueno, a medias porque no la voy a poder optimizar, ¿vale? No es otra cosa la WPO más que la optimización al máximo del código para que vaya rápido. Y al final, ¿por qué mejora esto al SEO? Pues porque el SEO, como llevo diciendo toda la ponencia, es algo que Google lo quiere hacer muy lógico y sensato. Es algo que quiere dar un servicio al usuario, un servicio cómodo. Si yo entro en una web buscando algo y tardo media hora en que me cargue, pues evidentemente ni me está dando una buena experiencia de usuario, ni me está transmitiendo una buena imagen de la marca de cara al cliente, ni me está transmitiendo nada. Lo más probable es que me canse, lo cierre, en fin, una serie de cosas. O si por el contrario entro con datos, me está gastando datos, me está no sé qué.
Bueno, al final son muchas cosas las que hay que tener en cuenta a la hora de optimizar, pero al final, como veis, son cosas lógicas. O sea, ¿qué necesitamos? Pues velocidad. Evidentemente que necesitamos velocidad. ¿Por qué? Pues para la experiencia de usuario, que es al final lo que busca Google y lo que premia Google de cara al SEO. Yo tengo una web que es nueva, que es bonita, que transmite un buen mensaje, que es rápida, pues va a estar por encima, se supone, que una web que no cumple con todo eso. ¿Por qué digo se supone? Pues porque, bueno, al final hay muchas más patas debajo de la mesa y al final, si bien no podemos hablar todas en esta ponencia, bueno, pues podéis encontrar con verdaderas webs, hablando mal, que son castañas, que son muy viejas, que no valen para nada y que están por encima vuestro. Bueno, paciencia, ya os he dicho, esto es una carrera a medio plazo, ¿vale? No es inmediato. Conseguiréis pasarlo, solo os iréis pasando con trabajo, ¿vale? En relación un poco a la experiencia del usuario, que era lo que hablábamos antes, viene un poco esta diapositiva casi de obligación ponerla, sobre todo con las nuevas métricas que están enfocadas al SEO. No trabajéis con webs que no están adaptadas a móvil. Tenéis para el SEO un montón de búsquedas que vienen desde móvil. No puede ser, ¿vale? No puede ser. Simplemente no puede ser. Ya no tiene lógica ya no tener una web adaptada a móvil, ¿de acuerdo? Si tenéis una web muy vieja, volvemos un poco al principio, ¿sirve? Bueno, pues es que no vais a poder cumplir con todos los parámetros. Entonces, al final, te tengo que decir que sí que sirve, pero que en el fondo partes con mucha desventaja, ¿de acuerdo? Tampoco voy a entrar, ¿no?, en tema de responsive para no alargarme tampoco mucho. Casi preferiría quizá las preguntas de después. Sobre todo la usabilidad, ¿de acuerdo? Pequeños detalles que quizá no valoráis, tema de tamaño de botones, de colores. Ahora mismo todo eso se tiene muy en cuenta, ¿de acuerdo? No lo he dicho antes, pero bueno, os he dejado aquí, de todas maneras os podré colgar un PowerPoint. Aquí tenéis, por ejemplo, para el tema de la velocidad de vuestra web, os he dejado unas herramientas que son gratuitas, que son oficiales y que están muy bien. PageSpeed, GTmetrix, el Pindom Tools. El Pindom Tools os va a dar la opción de geolocalizar desde dónde tenéis vuestro servidor. En fin, poner uno cercano tampoco va a ser 100% preciso, pero os hace un análisis de errores para poder mejorar. Lighthouse, que es para mí el rey ahora mismo en esto, es una extensión de Chrome, ¿vale? Tiene para calcularte velocidad tanto en PC como en móvil. Ya os aviso, si trabajáis con CMS, los errores los vais a tener en móvil casi con total seguridad. Y, por supuesto, Search Console. Search Console, que ahora lo veremos, es la referencia en esto, porque al final te van a saltar los errores de Google directamente. ¿De acuerdo? Bueno, como decía, ¿no?, un poco dos herramientas fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? ¿Por qué son fundamentales estas herramientas? No, pues porque son las herramientas de medición. De nada sirve hacer una estrategia de SEO en la que tú te curras cómo vas a llegar a tus clientes, trabajas cómo vas a conectar con ellos y cómo quieres llegarles. Haces una web estupenda, va como un tiro de rápida, todo es genial, todo lo tienes contemplado al dedillo. Y resulta que llega el momento de la verdad o termina el semestre o el plazo que te hayas puesto y no tienes ni un dato para medir. O sea, no has medido ni un dato de nada. No sabes de dónde te vienen los que te han entrado a ver en la web. No sabes qué han hecho en tu web. No sabes si han cumplido algún objetivo desde la web, que se pueden medir mediante eventos. Al final no sabes nada. Entonces, la información es poder. Entonces, cuanto más analices, mejor vas a poder depurar el SEO. Mejor. Entonces, esto es un indispensable. Entonces, esto hay que instalarlo sí o sí. Tienes que saber todo lo que puedas o todo lo que te dejen saber de tu potencial cliente. Y si encima ese cliente te ha comprado, le has vendido algo o has conseguido el objetivo, más todavía. Entonces, es un indispensable tener Analytics. Tenéis 1000 maneras de ponerlo y 1000 tutoriales. Es súper sencillo. Va todo vinculado a cuentas de Gmail y, en fin, es sencillo. Y luego lo complicado realmente de todo esto, y además es una de las partes de nuestro trabajo quizá más bonitas y más complejas, es analizar esos datos, ¿vale? Tú tienes el SEO que está muy bien, te vaya a posicionar el primero. Pero tú imagínate, yo te posiciono el primero en algo que tú me has dicho y resulta que eso que tú me has dicho no tiene búsquedas o se busca poco o hay otras búsquedas mejores. Resulta que tú al final acabas el semestre, estás en primera posición del SEO, todo es genial, pero realmente no has vendido, no has conseguido tu objetivo. Y es un poco esa relación, ¿no?, al final entre objetivos, el SEO, el posicionamiento, esa segmentación que hablábamos al principio, esa arquitectura que tú vas a hacer y luego la medición de los resultados, ¿no? Al final, ¿veis cómo está todo englobado, ¿no?, en una pelota? En fin, tenemos el Search Console, que lo mencionaba antes, fundamental para calcular, para medir errores, para mandar el sitemap y ver esa indexación.
A ver, indexación, palabra, ¿no? Un poco vais a decir. La indexación no es otra cosa que, lo que ha leído Google, ¿de acuerdo? Si Google te indexa, es que te ha leído y te integra dentro de su listado de búsqueda, ¿vale? Es decir, que tú en algún punto vas a salir donde él considere y a partir de ahí es donde tú vas a empezar a creer. Importante, evidentemente, que te indexe. Ser Console, imprescindible para ver esos errores, ¿no? De dónde tienes el problema en caso de que no te esté indexando. Suponte que estás haciendo una web perfecta y resulta que Google no le indexa. Pues estamos apañados. Resulta que no vas a salir en ningún lado. Los resultados van a ser 0 en todo y los objetivos también. Bueno, ya voy un poco terminando, ¿vale? Para dar paso a las preguntas. Quería dejaros esto porque, bueno, realmente como no sé de dónde son los que me estáis escuchando, quería hacer una diapositiva de Google My Business, ¿vale? Google My Business al final no es otra cosa que los mapitas. Todos podéis tener un Google My Business vinculado a Gmail. Os dejo unos consejos. Introducir la palabra clave principal de tu negocio en el título funciona. Geolocalizarlo en el título funciona. Las reseñas funcionan para hacer más veces. No cuesta nada con clientes satisfechos y demás ir hablando con ellos. Oye, por favor, ¿te importa poner una reseña? No es nada malo, que a veces aquí pues, es muy fácil poner una reseña cuando todo está mal, pero cuesta mucho cuando algo está bien, ¿vale? Evidentemente, tener la ficha cumplimentada completamente, con los horarios, la ubicación bien puesta, por favor. Se pueden tener varios, ¿vale? En caso de que tú abras otras delegaciones en otros sitios. En fin, muy potente porque al final vamos con el móvil y, como os he dicho antes en la primera diapositiva que veíamos, ¿os acordáis cómo estaba distribuido, ¿no? Entre el SEO, lo que ocupaba el SEO, lo que ocupaba el AdWords? A ver, que vamos a ir en un momento. A ver, ¿veis? Que vemos ahí el bloque de AdWords. Pues bueno, realmente en todo búsquedas locales, de servicios locales, aparecen además los mapas debajo. Es decir, que el SEO al final se va más para abajo, pero no deja de ser interesante tener todo trabajado para ir apareciendo cada vez, cuantas más veces mejor. Y esto al final es un servicio de Google, es gratuito y aporta, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la presentación. Espero que os haya servido y os haya parecido más o menos dinámica y os haya gustado, tampoco igual un poco rápido, en fin, espero que haya hueco para las dudas y si tenéis alguna duda me comentáis, ¿vale? Sí, hay una duda que ahora te la veo que está en el chat. De A todas verla. formas, sí, ahora te la comento. De todas formas, ¿podrías poner en el chat los enlaces que has puesto en la presentación? Sí, por supuesto. Y así, por si alguien quiere consultarlos, puede ser útil. Y luego la pregunta que te hacen, porque va dirigida a ti. Espera. Un segundito que estoy cogiendo esto. Venga, voy. Vale. Os digo, Lighthouse realmente es una extensión, ¿de acuerdo? La tendréis para instalar en Chrome, ¿vale? Te pregunta, a ver, ¿hay que poner follow en cualquier enlace en una web o e-commerce o solo en los blogs? Vale. A ver, el concepto de follow y no follow, importante. Como os he dicho, la estrategia de transferir ese poder. Al final, no hay diferencia en cuanto a lo que va a mejorarte el SEO entre una hoja, una landing de blog y una landing de web o de e-commerce, ¿vale? Es decir, se puede trabajar de la misma manera y lo vas a poder posicionar de forma independiente de la misma manera. Entonces, lo ideal es que tus enlaces, por lo general, dentro de tu web, sean follow. ¿Cuándo vas a utilizar el nofollow en tu web? Vas a utilizar el nofollow en tu web a nivel de página general, incluso a nivel de enlace, cuando no quieras indexar una página. Por ejemplo, un aviso legal que no aporta nada. Dices, bueno, pues no lo quiero indexar. Le pones un nofollow a toda la página. O, por ejemplo, supongamos que en tu web citas a terceros. Pues resulta que coges y dices, vale, pues no quiero darle ese poder a este tercero. Lo he citado, suficiente. A ese enlace que va fuera de tu web y que es de un tercero, le pones el nofollow. Entre enlaces internos de tu web, mi consejo, no les pongas nofollow. En muy raras ocasiones. También te digo, tampoco te pases de sobrecargar de enlaces un texto, ¿vale? No tendría sentido hacer un teje-maneje, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, bueno, es que es muy conocido, ¿no? El ejemplo del vaso de zumo. No te merece la pena tener un vaso de zumo en la home, por ejemplo, que suele ser la que tiene más poder, y empezar a jeringuearlo de todos lados porque al final lo pierdes, ¿de acuerdo? No sé si te ha servido como respuesta.
Marta, ¿no ha sido? No. Ah, no. Espera, un segundo. Sí, no, María. Mari Carmen, me parece. Sí, María Carmen. Vale, perfecto. Vale, y hay otro. Sí, Marta. tengo. Marta, a ver. Marta Serrano, espera, que le voy a abrir el micro porque me parece que tiene algunas preguntas y así igual es más cómodo. Muy bien. A ver, Marta. Hola, ¿me escucháis? Sí. Genial, Marta, ¿no? gracias. Sí. Nada, una pregunta. A ver, lo que nos pone en el BOE es que hay que hacer una mejora del posicionamiento con información básica del negocio. Entonces, exactamente qué es hacer una ficha de la de business que has comentado, estar en páginas amarillas, usar directorios, algún ejemplo así para... Realmente, diferencias, ¿vale? Es un poco lo que decía al principio. Si metemos directorios, ya no estamos hablando de SEO, ¿de acuerdo? El SEO vamos a centrarlo en tu web, ¿de acuerdo? Si metemos tema de directorios, que por supuesto, lo que he dicho al principio, ¿no? No está reñido llevar a cabo estrategias complementarias, que bien pueda ser AdWords, bien pueda ser redes sociales, bien pueda ser, evidentemente, dependiendo del negocio, los directorios funcionan genial según qué sectores y lo recomiendo absolutamente. Lo mismo que os pongan el lacito también, ¿de acuerdo? Con el follow a poder ser. Mejorar la información se referirá a tu web, ¿de acuerdo? Tienes que mejorar la información que tú transmites en tu web. Pero es que el BOE te dice que lo tienes que poner en los principales sites, redes de negocio o directorios de empresas y profesionales. ¿Pero qué es lo del web? Perdona, me pillas un poco. Cuando salió el kit digital con todas las ayudas, en los anexos, ¿Sí? y te iba diciendo, pues, en función del número de empleados que tienes en la empresa, ¿Sí? el importe anexo que te 4. asignan, exacto. Ahí lo que te indica son dos cosas. Una, el dominio, que tiene que ser un alta nuevo, que es lo que te estamos preguntando ahora, y lo otro es el tema de que tienes que colocar esa información de contacto básica en otras redes de negocio o directorios profesionales. Realmente, claro, me estás un poco dejando fuera de juego porque una cosa es lo que diga el BOE para lo que va a ser la subvención y otra cosa es lo que yo te estoy hablando de cara a la buena praxis del SEO en tu web. ¿De acuerdo? Entonces, me pillas un poco porque no he leído lo que me comentas. Vale. Un poco lo que te digo. El My Business, por supuesto, tenerlo. Páginas amarillas, Vale. entraría en el contexto de otras estrategias. Externo. Externo. Y de cara a mejorar el contenido de tu página web, es un poco lo que hemos visto. Por supuesto, que sea un contenido lógico, enfocado al usuario y luego ya si además sigues un poquito las pautas que he comentado del SEO page con tus encabezados y demás, más que mejor. Lo que he dicho un poco, el SEO tiene que ser algo lógico, algo coherente, ¿de acuerdo? No te vuelvas loca mirando guías de densidades y de palabras clave y tal. Escribe algo natural, evidentemente que aparezca tu palabra principal, pero enfocado en eso, ¿de acuerdo? Lo que diga aquí el BOE me pillas un poco. No sé si mis compañeros, a ver si pueden... A ver, si queréis, porque son preguntas muy concretas, si os parece bien, como ya son un poco más del kit digital, yo, si no estáis, en tu caso, Marta, y me parece que también nos pregunta Mari Carmen lo mismo que tú, si os parece, si no estáis registrados en la oficina Acelera Pyme, os se pasa el formulario para que contactéis con nuestra oficina y ya os lo expliquemos personalmente. Fantástico. Porque a lo mejor hay alguna pregunta que igual tenemos que transferirla incluso a acelerapymered.es. Genial. ¿Vale? Perfecto. Y así nos curamos en salud. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, perfecto. Entonces te dejo el formulario y no lo sé si estás inscrita, porque por los nombres no lo recuerdo, pero si no estás inscrita lo tienes el formulario Genial. en el chat, ¿vale? Ya Y lo lo veo mismo aquí, para genial. Carmen y Marta, ¿vale? Gracias. A ti. Bueno, No sé si hay más preguntas. Ya sabéis, el Jorge, contacto de... una pregunta que Dime. tengo yo al final. Hay herramientas como Google Search y demás que nos permiten el saber qué palabras clave ¿Sí? se usan para
a nivel de crear dominio, los H1, etcétera, para saber lo que se búsqueda en Internet. Esas palabras, esas herramientas, a la hora de la creación de negocios locales, por ejemplo, cuando una pyme crea una tienda o algo, pues, ¿hay alguna herramienta complementaria y es para saber qué se busca en su zona? Para, por ejemplo, Sí, puede a ver. aplicar eso al Google Business que has nombrado al final, creo que se llamaba. Sí, el My Business. Bueno, buena pregunta. Realmente no he querido tampoco entrar en lo que sería, porque daría casi para una ponencia, ¿no? El tema de lo que es el análisis de las keywords, ¿no? Que al final es cierto que es la base. Lo he dejado resumido en que hay que ser lógico, ¿de acuerdo? Si yo vendo zapatillas, pues la palabra zapatillas tiene que ser. Pero una pregunta. Nosotros aquí, por ejemplo, a nivel agencia, principalmente empleamos el Keyword Planner, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el Keyword Planner? Que antes era abierto, gratuito para todo el mundo y ahora tiene una parte que es abierta, te saca volúmenes de búsquedas generales, pero ya lo diré, pero lo han limitado. Entonces tienes que tener una campaña de AdWords activa para que te dé el dato concreto. Otras herramientas, pues tienes el Keyword Suggest, creo que es. Así, para medir un poquito estacionalidades, el Google Trends te puede orientar también. Pero bueno, al final es cierto que vas a necesitar quizá, para mí la que más me gusta es la de Keyword Planner, ¿de acuerdo? Pero sí es importante al final, y es un poco también la labor de agencia, ¿no? Ubicar dónde está ese tráfico y esa búsqueda potente una vez el cliente te dice a qué se dedica, ¿no? Pues oye, yo me dedico a la limpieza de fachadas y bueno, pues parece bastante obvio, ¿no? Va a ser limpieza de fachadas, pero quizá pueda haber otras combinaciones, como puede ser limpieza de fachadas en altura o puede ser limpieza de fachadas en... Entonces vas añadiendo cosas en función también a la especialización que tenga esa empresa. Como herramientas, hombre, la verdad que sí, podría haber incluido alguna, a ver si os las cojo, a ver. Pero vamos, lo mejor es que consideréis acceso a Keyword Planner, ¿de acuerdo? A ver, el Google Trends al final es de Google, a ver si os las cojo por aquí rápido para que tengáis en el chat. A ver, un segundo. A ver, esto es una herramienta. Van cambiando también. Es que claro, luego tienes varios programas que son de pago que también te dan una serie de pistas, ¿no? Por no hacer publicidad. Pero bueno, pues tienes los típicos Sistris, los típicos SEMrush, que seguro que si te pones a investigar un poco los tendrás, pero bueno, al final son cosas que son ya de pago. Entonces, de todas maneras, y sin ánimo de barrer para casa ni muchísimo menos, al final el cliente o la persona que decide empezar a trabajar su web, al final tiene su día a día que es ya muy ajetreado, ¿no? Se tiene que dedicar a lo suyo. Bastante si conseguimos que escriban, ¿no? En el blog, que al final es una herramienta potentísima para el SEO y que no se debe dejar de lado ni muchísimo menos porque te permite transmitir tu día a día, hablar de muchísimos temas y posicionarlos, pero al final no van a llegar a este grado de hilar tan fino, ¿vale? Entonces es normal, no van a llegar a hilar tan fino. Entonces, bueno, para eso, pues, ¿qué haces? Miras la competencia, miras un poco, tiras de intuición, prueba-error. Porque ya te digo, es raro el caso de ponerte a analizar, sacar... Al final, tú si quieres hacer un Keyword Planner en condiciones, pues tienes que empezar a puntear palabras por búsquedas, sacarte muchos listados. En fin, es algo más complejo, ¿sabes? Pero bueno, sí. Yo creo que Keyword Planner, que lo pongan en Google, lo voy a dejar aquí escrito. Puedes averiguar muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un poco por ahí. Genial. Muy bien. Perfecto. Oye, en vuestro caso, en O10 Media, vuestros servicios es el mantenimiento de este SEO Sí, al final nosotros, periódicamente. sí, nosotros al final tenemos un departamento, evidentemente, de desarrollo, tanto de tienda online como de web, en base a las necesidades del cliente, y luego, por supuesto, de posicionarlo, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados, ¿no? Pues a ver de todo y a lidiar un poco con todo. Pero sí, al final el trabajo SEO, y es un poco también lo que quiero transmitir, es que debe ser, no se puede empezar un proyecto SEO, nosotros siempre lo decimos cuando viene aquí el cliente, y pensar en resultados cortoplacistas que van a verse resultados inmediatos al mes, a los 2 meses. Bueno, encima, bueno, dependerá un poco de la competencia, ¿no? Pero no es lo común. Entonces,
Hay que tener paciencia, hay que saber lo que hay y lo que se trabaja, y al final lo que se hace es eso, es una cuota mensual, entonces se hacen contratos anuales, entonces con ese contrato anual y en un año de tiempo, pues sí que conseguimos que el cliente pues empiece a ver una diferencia, ¿vale? Si hiciéramos, por ejemplo, un contrato de 2 meses, pues no conseguiríamos nada, Ya. ¿sabes? Entonces, un poco la lacra no la lacra, pero al final el problema, ¿no?, del SEO es que el cliente lo quiere todo para allá, y es normal, ¿no? Tú llegas con según qué situación, bueno, hay gente que llega muy bollante, pero también hay gente que llega apurada, ¿no? Y es normal, quiere vender más y lo quiere ya. Entonces, bueno, hay otras estrategias que también trabajamos aquí, Yo me dedico al SEO, compañeros míos se dedican a AdWords, otros a redes sociales. Entonces, al final también es un poco entender la necesidad también del cliente y trabajar en ello. Por ejemplo, hay sectores en los que nosotros no recomendamos el SEO a priori, entonces lo que recomendamos es un poco lo que he comentado, ¿no? Esa optimización para que cumplir con todo lo de Google, y luego pues trabajamos el contenido vía blog, y trabajamos redes sociales, o trabajamos AdWords, o trabajamos shopping, que el shopping al final es otra rama que también lo he dicho, pues para esos carruseles de productos. Un poco hay que adaptarse, ¿no? Es que cada proyecto, es un poco lo malo, ¿no? También claro, tienes que hablar muy general, pero cada caso aquí será un mundo, ¿no? Sí. Vale. Pues muy bien, si no hay más preguntas, muchas gracias por tu colaboración, Jorge. Dejamos Sí. los datos de Jorge de 10 Media, ¿vale? Por si alguien les quiere contactar para cualquier tema. Si tenéis alguna duda también me podéis escribir y ya está. ¿Vale? Y a ver, no sé si los tenemos a mano. ¿Los tienes Voy a tú? dejar mi correo por aquí Espera, escrito. espera, que los cojo de la presentación. Espera un segundito. Perfecto. Ahí tenéis el correo, por si acaso. Sí, os lo escribo por si acaso. Vale. Y listo, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad, ha sido Espero que os una haya sesión muy servido. interesante. Y Espero muchas que sí, gracias a todos más por o menos os haya Como servido como introducción, visto alguna cosilla que interesante y nada, cualquier cosa me preguntáis, ¿vale? Perfecto. Muy bien. So, Pues muchas gracias a los asistentes y bueno, seguiremos haciendo más sesiones de este tipo, informándoos y bueno, y nos vemos para la próxima. Bueno, ¿De acuerdo? genial. Muchas gracias a todos. Un hasta saludo. luego. Adiós. Hasta luego, adiós, Dios. Gracias. Vosotros.